Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al final de temporada de Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto cerrar este nuevo ciclo del programa con nuestro invitado favorito, Ricardo Smith, para platicar de asuntos internacionales. ¿Cómo estás, Rick? Muy bien, dentro de lo que cabe con todo lo que está ocurriendo en el mundo y en México, pero contento de estar acá para el cierre de temporada. Muchísimas gracias, y creo que justamente como estamos cerrando esta temporada del programa y parece que el mundo también está haciendo su cierre de temporada en general por cómo la situación está terrible en todos lados, me pareció importante que nos platiques un poquito de lo último que ha estado aconteciendo en el país, Rick, de materia internacional, que se han movido muchas cosas. Arrancamos esta semana con un periodo extraordinario de las cámaras que se veía difícil que se hiciera, porque aquí en la Ciudad de México, pues los semáforos, a pesar de que los han mandado a naranja, pues esto todavía implica serias limitaciones para los grupos grandes de personas. En el caso del Senado estamos hablando de 128, en el caso de Cámara de Diputados 500, pero pues le pudieron dar la vuelta para sesionar y poder acabar con todas estas leyes que estaban pendientes para cerrar el paquete del TEMEC. ¿Por qué la prisa para sacar esto, Rick? ¿Qué temas son o por qué ameritaban que una negociación política que había estado detenida tanto tiempo sí saliera para poder abordar todo esto? Bueno, muchas de estas leyes habilitadoras, como les conocen, o más bien reformas a algunas otras leyes, eran importantes porque armonizaban más o menos los reglamentos internos o las reglas mexicanas, justo en línea con lo que mandata el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá. Por ahí habían temas que son nuevos, temas que se introdujeron en este nuevo tratado como propiedad intelectual, había uno anticorrupción, también había otro por ahí. Y en general fue un paquete de leyes que era importante tener, sobre todo para cumplir con el propósito fundamental de la entrada en vigor del TEMEC, que es dar certidumbre a las inversiones y reactivar el comercio entre ambos socios. Creo que para el gobierno y también para la oposición, para todos los actores políticos mexicanos, había un consenso, un reconocimiento de que pues nos está yendo muy mal en la economía. Los pronósticos económicos para el país son bastante malos, bastante negativos. Es posible que rebasemos una caída del 8% y podamos llegar incluso hasta una caída del 10%. Y en este sentido, muchos actores, y sobre todo particularmente hay un interés por parte del gobierno de mostrar al TEMEC como esta esperanza para reactivar la economía. No podía entrar en vigor el tratado si no podíamos tener estas leyes habilitadoras que les llaman, ¿no? Entre otras cosas, había los temas, por ejemplo, de las patentes para los fármacos, también el tema de propiedad intelectual. Entonces, por ahí va la discusión más o menos. La oposición fue hábil porque utilizó los temas del TEMEC justamente para evitar que Morena pudiera meter en la Cámara de Diputados, en esta sesión extraordinaria, otros temas que podían haber sido peligrosos para el interés general o para el interés público. Entonces, por ahí fue la discusión más o menos. Sí, ese fue un madruguete que trataron de dar, ¿no? En particular en la Cámara de Diputados, porque el Senado me parece que Monreal cerró sus acuerdos con la lista acotada a los temas de TEMEC, entonces por eso pasó bastante fácil el acuerdo en la Comisión Permanente. Recordemos a lo mejor a nuestra audiencia que ahorita, como están en receso las cámaras, hay un grupito más chiquito de legisladores que se llama la Comisión Permanente, y ellos deciden si puede haber un periodo extraordinario para que vengan todos los legisladores o no, y que ahorita, por cómo está el arreglo numérico de los partidos, si la oposición no está de acuerdo, pues no se pueden hacer los periodos. Entonces, ellos iban a bloquear esto si metían más temas. En Senado pasó el acuerdo luego, en diputados pasaron una lista que decía que iban a ver los temas del TEMEC, entre otros. Entonces ahí fue cuando los legisladores brincaron y dijeron, no, entre otros nada, o se quita eso o no hay acuerdo. De hecho, el lunes se trabó la discusión y tuvo que venir Ricardo Monreal, que aunque es senador, fue a resolver el tema de diputados porque Mario Delgado no pudo llegar a un acuerdo, y con eso ya
quitaron esas palabras para que pudieran seguir, pero la intención original de Mario Delgado, me parece, era aprovechar que se iban a reunir todos los diputados para pasar dos temas que le interesan mucho al presidente. Uno, el tema de la modificación del presupuesto bajo criterios de emergencia sanitaria, en el cual básicamente el presidente tendría poder para reorganizar el presupuesto del país sin determinar exactamente bajo qué criterios empezaría o terminaría una emergencia sanitaria. Entonces ahí pues obviamente levantaba muchas cejas de ese asunto. Y el segundo es el tema de la eliminación de fideicomisos, que también ha sido un tema muy controversial, ¿no? Rick, entre los temas que sí aprobaron de TEMEC, me saltó mucho la atención, uno, que leí algunas notas esta semana, sobre todo de grupos como R3D, de gente que checa mucho el tema de derechos tecnológicos, por lo que leí, me parece que esta iniciativa medio abre la puerta un poco a la fiscalización de contenidos en línea bajo el pretexto de la protección de derechos de autor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es pertinente dado lo que pide el TEMEC? Pues, ¿cómo se va a interpretar en México y qué implica esto de cara a la elección que viene? Sí, sin duda, más o menos lo que Morena intentó hacer, o al menos enmarcar, trataron de decir que la protección de la propiedad intelectual favorecía sobre todo a la economía, ¿no? Sobre todo a quien necesita que sus productos sean protegidos por los derechos de autor. Me parece que fue un intento por llevar algo que puede ser contenido en el TEMEC un poco más allá, pero quizá aquí le puedan dar una interpretación distinta conforme a los intereses políticos. A mí algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de lo que se aprobó en este paquete legislativo, fue el tema de medio ambiente. Y es que al menos una de las cosas positivas que yo veo como positivas para México como país, creo que es uno de los ejemplos de cómo el libre comercio, de cómo los pactos internacionales pueden activar o apalancar cambios positivos en el interior. Hubo bastantes provisiones por ahí de que los tres socios deben de respetar convenios internacionales de biodiversidad, por ejemplo, un convenio que se llama CITES, bajo el cual México y sus otros socios tendrían que proteger especies en peligro de extinción como la vaquita marina. En un momento en el que sí es importante, porque hemos visto que los presupuestos para estas instituciones que se encargan de proteger la biodiversidad y los recursos naturales, pues están yendo hacia abajo. Entonces, más o menos esto podría apalancar un mayor compromiso por parte del gobierno para invertir en capacidades de conservación del medio ambiente. También por ahí había algunas provisiones para reducir la contaminación de plásticos en el mar y también para proteger mejor o hacer una explotación mucho más sustentable de los recursos pesqueros o de las pesquerías, se les conoce. Entonces, también esta fue una parte positiva, creo que es una parte que sin duda puede apalancar buenos cambios. Claro, es que estos temas luego son tan delicados y como que tan finos que pues la mayoría de los mexicanos no nos clavamos al detalle de ver qué es lo que dicen. Ojalá que estos acuerdos en medio ambiente tengan el resultado deseado. Me parece que si van en la línea correcta, pues qué mejor, sobre todo con este gobierno que de pronto descuida mucho esos temas con el pretexto del desarrollo social, ¿no? Tanto en la vertiente económica como en la vertiente de mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso de la de derechos de autor me queda la duda. Me parece que esta iniciativa, sobre todo hace dos cambios. En general, aumenta los castigos para las personas que infringen derechos de autor. Por un lado, la protección de pues las configuraciones o los programas de los equipos, ¿no? Que esto obviamente puede tener algún impacto para las personas que, por ejemplo, reparan sus computadoras, sus teléfonos celulares en lugares que no son de la marca, ¿no? Porque pues, a veces estos servicios son muy caros, entonces tú lo llevas a otro lado. Y me parece que con estas provisiones a lo mejor ellos entrarán en un conflicto por violar como los derechos de patente de estos productos. Entonces es uno de los argumentos que los que protegen derechos digitales han esgrimido. Y por el otro, el tema de contenidos en sí, que básicamente les da como una carta libre a la gente que tiene los derechos de autor de ciertos videos, de canciones, de cualquier contenido que esté registrado. Y para la gente que se mete a redes sociales y que generalmente, pues como sabemos, en las redes se utilizan fragmentitos, imágenes, canciones, memes, ¿no? Pues el origen de un meme es algo que ya es como medio del conocimiento popular para que
para que cumpla su objetivo, ¿no? Como un meme que haga reír, que eduque, que enseñe, etcétera. Y me parece que con esta iniciativa se abre la puerta para que una persona pueda presentar una controversia, como un aviso de que se están violando sus derechos. Con esto las plataformas se ven obligadas a eliminar el contenido hasta que se hace una investigación para ver si es verdad o no. Pero al mismo tiempo la persona que lo sube también puede subir una solicitud para que repongan el contenido. Entonces, yo creo que obviamente si lo estamos pensando como los artistas que utilizan sus canciones y no les pagan, las películas que se comparten y no les pagan, etcétera, pues tiene sentido, y pues qué mejor que se les protejan los derechos de un contenido por el cual deberían ser remunerados. Pero de cara a las campañas, donde sabemos que nuestros candidatos siempre utilizan cancioncitas que ya se conocen o que usan memes, videos, etcétera, ¿no crees que puedan usar esto como pretexto para pues atacarse, ¿no? Estar quejándose de los contenidos para que bajen esto que es un gasto en publicidad, un poquito para aumentar su presencia, etcétera, y que la falta de especificidad sobre el tipo de contenidos vaya a presentar un problema, Rick? Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas o de las ventajas para un país, para un gobierno que tiene mayoría de un tratado de libre comercio es que puede interpretar reglas bastante amplias y hacerlas más específicas de acuerdo a los intereses legislativos o los intereses de grupo. Creo que en el caso del TEMEC, precisamente las provisiones son tan generales que más bien si hay controversias o si hay problemas de alguna, digamos, algún propietario de derechos de autor en Estados Unidos o en Canadá que quiera hacer valer sus derechos aquí en México, pues más bien tendrían que pasar por uno de los mecanismos de solución de controversias que están contenidos en el tratado. Creo que por ahí es donde podrían ir los problemas y por ahí es donde van a ir todas las protestas de cualquier tipo de actor extranjero que quiera hacer valer sus derechos bajo lo que contienen las reglas mismas del tratado, ¿no? Más allá de lo que contengan las leyes nacionales. Entonces, ahí yo creo que sí es necesario que los grupos que se vayan a oponer o que vayan a estar debatiendo o que vayan a estar llamando la atención sobre estos temas de derechos de propiedad intelectual, pues que se metan más a la letra del tratado y para hacer valer los derechos y para hacer valer también sus puntos de vista. Pues sí, digo, el tema aquí es que se modificó la Ley Federal de Derechos de Autor de México, entonces quien sea va a poder colgarse de ahí, aunque no sea una empresa estadounidense, canadiense, digo, a lo mejor y Facebook, Instagram, ¿no? Todas las plataformas que probablemente van a ser a las que les llevan estos requerimientos, a lo mejor ellos pueden dar la lucha, como tú dices, por la vía de los tratados internacionales, pero mientras tanto, pues no sé cómo vaya a operar aquí la ley si se está pidiendo a un tercero que esté en otro país que hagan esta eliminación. No sé, me parece que es muy complicado y ojalá sigamos atentos a este tema porque yo creo que se va a seguir desarrollando incluso en las cortes. Sí, sin duda. Y otro tema también bastante espinoso, que muchas personas prevén mayor conflicto en la relación, es el tema laboral. Recordemos que fue uno de los temas que atrasó la aprobación del tratado por parte de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en ese país. ¿Por qué? Porque los demócratas, que tienen una relación mucho más estrecha con los sindicatos, pues querían asegurarse de que los trabajadores estadounidenses no perdieran su competitividad, no perdieran sus ventajas frente a un México que posiblemente pudiera tener estándares laborales mucho más bajos en algo que se le llama la competencia, a ver quién compite por tener el nivel más bajo, race to the bottom, ¿no? Creo que ellos fueron los que empujaron por estos mecanismos. Se creó todo un entramado institucional que va a poder vigilar a México en caso de no cumplir con estos estándares, ¿no? No solamente va a haber agregados diplomáticos especializados en temas laborales aquí en la embajada, sino que también van a haber mecanismos rápidos de respuesta en los cuales si alguien sospecha, algún actor estadounidense sospecha que en una fábrica o en una instalación mexicana se están violando los derechos sindicales o los derechos laborales de los empleados, pues pueden denunciarle, ¿no? De hecho, hubo un discurso de la autoridad, de quien preside la autoridad comercial de Estados Unidos, quien la dirige, Robert Lighthizer, en junio, temprano en junio, donde precisamente apunta hacia este tema como uno de los que tendrán pendientes y los que van a tener siempre en el ojo del huracán. Hay que recordar que Estados Unidos, sobre todo en temas comerciales, la gente que asesora a Donald Trump, Robert Lighthizer y todos sus colaboradores,
tiene una visión bastante aguda del comercio, una visión transaccional, una visión agresiva, en la cual van a estar dispuestos a agarrarse de cualquier tema comercial, cualquier tema que infrinja el TEMEC para poder tenerlo como carta de negociación y para poder exigir ciertas cosas a cambio. El tema laboral es uno de los que van a ser mucho más complejos y parece ser que la Secretaría del Trabajo con la Secretaría de Economía pues van a estar muy coordinados precisamente para rápido poder litigar este tipo de temas, porque además el mecanismo de respuesta contempla todo un panel de jueces o un panel de personas encargadas de dirimir las controversias. Así que va a ser todo un proceso, ¿no? Que requiere sobre todo atención política e inversión de México en capacidades de defensa. Seguimento hablando de esto y todavía nos falta hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es pues en el marco de todo esto, la visita del presidente a Donald Trump que ya anunciaron para el 8 de julio. ¿Qué te parece si regresamos a platicar de eso? Muy bien. Buenísimo. Estamos platicando con Ricardo Smith de Asuntos Internacionales. Estamos en Política 101 a través de INCU, Comunicación Sin Límites. En un momentito regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación Sin Límites. Pues estamos de regreso con Ricardo Smith. Rick, estábamos hablando del tratado y todas las minucias que implica, que obviamente vamos a tener pues una curva de adaptación importante, pero también mencionabas un tema que me parece muy, muy interesante, que es
cómo se ven estos tratados a nivel social, a nivel político, a nivel comercial, desde los ojos pues, de las autoridades y también de los ciudadanos. No puedo evitar notar que uno de los principales críticos del Tratado de Libre Comercio de los 90 fue justamente Andrés Manuel López Obrador. Durante muchísimo tiempo, él dijo que este acuerdo había empobrecido a los mexicanos, que había sido el mayor símbolo de entreguismo de México a los Estados Unidos, que básicamente los neoliberales vendieron el país a través de este tratado, y durante pues todos los años que estuvo haciendo campaña fue una de sus principales banderas. No puedo evitar, pues no sé si reír o llorar o sorprenderme de la ironía de que el mismo presidente que usó esta bandera en su campaña durante tantos años sea el primero que tiene que ir, o sea, no ha querido salir a ningún lugar del mundo, a ninguna cumbre con nadie, y su primer viaje internacional va a ser a ir a Estados Unidos a firmar un nuevo tratado, que es como, según Donald Trump, un acuerdo ventajoso para los Estados Unidos, porque ese fue el gran pretexto por el cual empezó todo esto, que iban a hacer que dejáramos de verle la cara a los Estados Unidos con ese tratado, y que que sí tiene el sello de Trump está aprobado. Andrés Manuel tiene que ir a la Casa Blanca a firmarlo con el único presidente de los Estados Unidos que en la cara nos ha dicho que los mexicanos somos una bola de secuestradores y violadores. Entonces, la verdad es que es muy irónico, ¿no? Que después de tantos años de tener estos argumentos, se le toque a él irse a tragar este sapo y que lo haga gustoso, ¿no? Porque nos está avisando de esta gira desde esta semana, aunque faltan ya muchos días. Mientras que, por ejemplo, estamos viendo que Trudeau, por su lado, pues medio se está haciendo ojo de hormiga, ¿no? ¿Tú cómo lees esto? A mí, la verdad, sí me parece de estas vueltas que da la vida, que pues no te queda nada más que reírte. No, a ver, es que es justificado, ¿no? O sea, es justificado todos los temores que muchos tenemos en México de esta visita. Por los antecedentes, sobre todo de Donald Trump y de cómo ve las relaciones bilaterales con otros países y cómo ha visto a México como un punching bag, una suerte de saco de boxeo para pegarle políticamente y sacarle todo el jugo político que pueda, ¿no? Primero, bueno, el antecedente más fatídico, el antecedente más obvio es lo que pasó con su visita durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Creo que todos vimos lo que pasó, todos vimos pues el efecto en la moral nacional, el hecho de ver a una persona que había hecho campaña con los mexicanos, con la mala imagen de los mexicanos, con prejuicios de los mexicanos, con tintes racistas en sus discursos, el venirse a parar a un foro oficial con el escudo mexicano y pues haber hecho quedar en ridículo al presidente Enrique Peña Nieto. O sea, nos acabamos aquí en este programa, nos acabamos a las autoridades por haber tomado esa decisión. Y en términos simbólicos fue fatídico, fue terrible. Quizá en términos estratégicos terminó no siendo un cálculo político tan errado por parte de Luis Videgaray, quien ya sabemos o supimos después fue el artífice del encuentro a través de su relación con Jared Kushner, el yerno favorito o el yernísimo. Y bueno, al final, ya después de que supimos que al menos se creó un canal directo del gobierno mexicano con Donald Trump, pues quizá esa apuesta electoral, esa apuesta política no estuvo tan mal. Además de que creo que sí hubo una exageración en la narrativa mexicana cuando dijeron que México le había regalado la elección a Donald Trump. Pues ya después también vimos, o al menos la historia o el análisis nos concedió el privilegio de ver que pues quizá también la campaña de Hillary Clinton tenía muchos hoyos, ¿no? Y que había una evolución en el electorado estadounidense que explicaba más por qué se tornaron hacia Donald Trump y no hacia la candidata demócrata. Sí, claro, que por mucho que nos haya chocado la idea, pues sí, al final el señor sí ganó y al final pues sí hubo un caminito para poder hablar con él, ¿no? Exacto. Creo que fue un cálculo político costoso que le costó mucho a la administración de Peña Nieto, que igual y fue benéfico para la dinámica comercial que después se iba a desatar, la dinámica migratoria, pero que no supieron vender políticamente en ese entonces. Yo creo que ahora las cosas cambiaron y la lógica es inversa. Creo que ahora
puede ser una visita perjudicial en términos comerciales, en términos migratorios, por la capacidad y la, voluntad o por la inclinación de Donald Trump de pasarse de listo utilizar estos encuentros, ¿no? Recordemos que cuando fue Marcelo Ebrard y toda su comitiva mexicana a Washington, pues casi fue una situación así como de que los tomaron como rehenes y que los encerraron, ¿no? Así como, a ver, pues aquí está lo que vamos a negociar y yo tengo estas cartas en contra de ti y pues ni modo. O sea, te obligo a sentarte a la mesa y te obligo a dar concesiones, ¿no? Entonces... Sí, eso va a ser dolorosísimo, porque cuando fueron estos señores ahí paraditos con sus caritas, firmando el acuerdo, con Trump diciendo pestes, ¿no? Diciendo que ese era un gran logro que habían tenido los Estados Unidos, que se acababa el abuso de México, con Marcelo Ebrard, la subsecretaria de la Mora, Graciela Márquez, todos con su carita sonriente ahí al lado sin poder decir ni pío, mientras básicamente este señor los tenía ahí como res de matadero de vean cómo estos señores vinieron aquí a darme la razón, porque yo logré este acuerdo para Estados Unidos y ahora sí está America First, ¿no? Y que es pues la gran promesa de campaña de Donald Trump. Y en ese caso eran funcionarios, ¿no? Eran hasta cierto punto burócratas, ¿no? Digamos, en niveles variables es gente bastante capacitada, gente que sabe de lo que está hablando y que pues al menos los tuvimos a ellos ahí, no a otros, ¿no? Pero al final de cuentas, la lógica de esta administración, de cómo están usando al gabinete como una especie de parachoques a la figura presidencial, pues al menos en ese caso los teníamos a ellos para que absorbieran el golpe, ¿no? En este caso, con el presidente López Obrador allá, pues va a ser un poco más difícil y por eso los temores de que suceda algo grave que lo haga conceder ciertas cosas. Sobre todo también el entendido de que muchas de las comunicaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Donald Trump, ya bajo esta administración, pues no sabemos a ciencia cierta cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado. No ha habido la mejor transparencia del mundo, no ha habido, hay que decirlo. No sabemos, por ejemplo, ha habido la información en la relación bilateral al más alto nivel ha venido a cuentagotas. Digamos, el ejemplo clarísimo sobre el Culiacanazo. En un principio, la información era que el presidente no tenía idea, que estaba volando, que la decisión la tomó el secretario Durazo, y ahora vemos que el presidente sí estuvo al tanto y que no solo eso, sino que estuvo en comunicación con el presidente estadounidense cuando se tomaban las decisiones. Entonces, bueno, esto por un lado, luego la parte migratoria. Y eso es lo que no dicen, exacto, porque si ves la parte migratoria, pues también, aunque no nos hayan dicho cuál es el acuerdo, pues es muy claro que el acuerdo es que la Guardia Nacional está haciendo de policía migratoria para detener las caravanas en el sur y que no lleguen a Estados Unidos, que es otra súper contrasentido de todo lo que se dijo durante la campaña y la política de brazos abiertos y bla, bla, bla. Totalmente. Y asimismo, cuando se dieron, en el marco de estas negociaciones del acuerdo temporal migratorio, ¿te acuerdas que también estaba mucho en la prensa el tema del tercer país seguro? Que tampoco está tan bien, como que de repente nos llegaban comunicaciones de Cancillería donde se había platicado del tema y se había concedido, pero después salía la misma Cancillería a decir que no, que nunca lo hablaron, que está fuera de la mesa. Obviamente esto le da un margen de maniobra mucho más amplio a los diplomáticos para que puedan dialogar con Estados Unidos, pero en términos o en aras de la transparencia, pues genera mucha desconfianza. Entonces, las dudas, los temores frente a la visita, claro que son justificados, claro que debe haber, porque hay muchos frentes abiertos, ¿no? Es parte, si leemos las columnas y las opiniones, creo que es una de las críticas más válidas y también más fuertes. Hay demasiados frentes abiertos en la relación. Nos pueden presionar por la parte de seguridad, por la parte migratoria. Digamos, aquí hago un paréntesis y es claro que Donald Trump ahora desea usar la pandemia o los números negativos de la pandemia para poder limitar la entrada de migrantes de ciertos países que él considera, que el gobierno estadounidense considere como que no la están manejando bien, ¿no? Entonces también hay un frente abierto migratorio. En términos comerciales, algo que no mencionamos en el punto anterior, cuando hablamos del TEMEC, pero que sí es importante mencionar, es que cuando hablamos de certidumbre para los actores económicos, tampoco existe la certidumbre de que este señor y su equipo de negociadores comerciales duros no quieran amenazar a México otra vez con este tipo de aranceles como el que se usó durante el acuerdo migratorio, que eran contrarios al Telecán, porque el Telecán siguió vigente hasta el 1 de julio
pasado, ¿no? Y todas estas amenazas se dieron en el marco del Telecán, pero se dieron a sabiendas de que eran amenazas ilegales en términos de las reglas comerciales, pero que a México le sería totalmente costoso esperarse a que pasaran los procedimientos de resolución de controversias, ¿no? Entonces también ahí México, a pesar de que hay un TEMEC, pues seguimos sujetos a estos aranceles, y esa es parte de la razón, por ejemplo, que Justin Trudeau está dudando ir, ¿no? Si bien el presidente López Obrador ya confirmó que va a ir a celebrar la entrada en vigor, Trudeau ha dicho que él pues no está tan seguro, ¿no? Como que no, tiene un bautizo, tiene una primera comunión y como no va a poder. Porque pende sobre su cabeza el tema también de los aranceles al aluminio canadiense, ¿no? Robert Lighthizer lo ha comentado en días recientes, pues los canadienses no están dispuestos a irse a parar a discutir un tema que de entrada ellos no van a ponerse a la mesa a discutir, ¿no? En una postura negociadora sensata. Claro, no, a mí, híjole, no sé si me emociona o me da pánico este encuentro. O sea, creo que están poniendo al presidente en ahora sí, creo que está cayendo en una trampa, ¿no? Como el clásico Star Wars, ¿no? It's a trap. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump es un pelado, o sea, lo sabemos todos, no tiene ningún tipo de respeto por ninguna investidura, le ha hecho 1000 groserías a mil líderes del mundo. Nuestro presidente, pues no es una persona, no lo quiero decir como sin afán de ofender, pero no es una persona aguda, ¿no? O sea, por cómo habla, cómo se toma sus pausas, cómo siempre tiene que, pues, tomarse un tiempo para hilar las ideas, etcétera. Pues me parece que ese día, no sé quién va a ser el traductor, pero en serio lo compadezco, porque lo que le va a tener que traducir al presidente, porque el presidente no habla inglés, pues creo que de eso va a depender cómo acabe el desenlace de ese día, ¿no? Porque con los terminejos que usa Trump, el tono que le gusta usar, y cómo esto va a ser básicamente un acto de campaña para él, pues creo que todo puede pasar. Y tampoco sé cómo vaya a reaccionar nuestro presidente, que también es un señor pues bastante iracundo, bastante, pues volátil, ¿no? Entonces, la verdad, a mí sí me pone muy nervioso este encuentro. Hay que decir que también, digamos, abre la puerta a la incertidumbre el hecho de que no haya una agenda definida para este tipo de visitas de Estado. A ver, empezando también por ahí, no sabemos si es una visita de Estado, una visita personal. Si fuera una visita de Estado, entonces ya tendríamos toda una agenda de actividades, ¿no? Y no solamente el presidente mexicano se reuniría con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, sino que también normalmente tendría toda una agenda de reunirse con el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, quizá con los republicanos, quizá con sindicatos, quizá con grupos de migrantes mexicanos, ¿no? Incluso, que sería importante. Sobre todo para compensar el hecho de que está yendo bajo la advertencia de todo el mundo, está yendo a jugarle el juego político de campaña a un presidente a todas luces el más adverso a la comunidad latina y mexicana que ha habido en los últimos años. Y entonces no tenemos agenda de los temas, no tenemos agenda de con quién se va a reunir, no hay agenda migratoria para poder compensar con grupos migrantes. Entonces, pues todo esto es preocupante, y para añadir a toda digamos, a nuestro malestar, pues tampoco va a ser hospedado en la Casa Blanca. Parece ser que está en remodelación la parte de la Casa Blanca donde normalmente se hospedaría un jefe de Estado en una visita de Estado. Está en remodelación por la COVID, entonces pues lamentablemente el señor se va a tener que ir a un hotel, y pues el presidente López Obrador ha dicho que no le preocupa, que incluso se va a quedar con amigos. Entonces, pues digamos, es raro porque esta visita de Estado parece una visita personal, una visita de amigos, ¿no? Parece ser como de, pues Donald Trump me invitó a pasarle a su rally. Exacto, a ir a celebrar el TEMEC, ¿no? Como si fuera el 4 de julio. Dios poderoso. O sea, es visible, y es, digamos, para añadir a lo trágico, pues es algo que quizá ahorita ya comentaste, que es pues que le va a jugar al rally político totalmente. ¿Por qué? Por los tiempos. Estamos a menos de 4 meses de la elección presidencial. Y Donald Trump, ahorita su preocupación inicial ya no es la pandemia, ya no es la reactivación de la economía per se. Ni el tratado. Ni el tratado. O sea,
ahorita su preocupación es ser reelecto y es ganar. Digamos, quedó clarísimo desde el momento en el que decidió desafanarse de la pandemia, decir que era un tema ya de los gobernadores, le echó encima a cada una de las autoridades locales y estatales ya la culpa y ya la responsabilidad. Se confió también porque parece ser que los números económicos van a jugar a su favor, al menos. También se activó un plan de rescate económico bastante grande, bastante ambicioso, contrario a México, donde nuestro plan, pues, es, digamos, no ambicioso es lo menos, ¿no? Que se puede decir. Momento, Trump también está mandando sus cheques firmados por el presidente, y aquí también. No por la pandemia, eso ya lo hacíamos ya gratis, pero bueno, perdón, continúo. Pero digamos, es importante, ¿no? O sea, sí hay una preocupación única en la mente de Donald Trump y es su campaña. Ahorita está en un rally, o sea, ahorita mismo, los días antes de la visita, está yendo de estado a estado, de ciudad a ciudad. La abrió en Tulsa, Oklahoma, si te acuerdas de estas imágenes del rally en el cual los simpatizantes de Trump se negaron a usar cubrebocas, ¿no? Y hubo todo una exhibición de, pues, una ideología bastante curiosa en Estados Unidos. Después se hizo otro rally en Arizona, donde, por cierto, mencionó a México y de nuevo nos agarró de punching bag. Y el 4 de julio se prevé pues otro rally en el Monte Rushmore, también en un ambiente muy politizado, un ambiente muy adverso, que añade pues la tensión en la que se insertará López Obrador en su visita. Esta tensión que ha provocado el movimiento de Black Lives Matter, que ya hemos también tocado aquí en el programa. Claro, porque, o sea, digo, no es solamente el hecho, digo, creo que se juntan demasiadas cosas. Número uno, Donald Trump solo piensa en él. Y ahorita pensar en él es pensar en su campaña. Número dos, tiene que buscar cualquier tipo de distractor que lo saque de la narrativa de su fracaso en el combate a la pandemia, de esta sarta de tonterías que se la pasó diciendo durante meses, ¿no? Que se iba a ir como un milagro, que no existía, que era una farsa demócrata, que su visión racista del tema, como le ha llamado la gripa china, toda una serie de cosas desafortunadísimas que no solamente acaban en el discurso político, sino en la muerte de miles y miles de norteamericanos que eran vidas cuya muerte se pudo haber prevenido, ¿no? Entonces creo que ese es un gran fracaso. Y además el tema de Black Lives Matter, que por supuesto que le están comiendo la agenda, que está alborotando a un electorado que no salió a votar por Hillary Clinton en su momento y que ahora pues están más enardecidos que nunca, y lo más probable es que sí utilicen todas las vías democráticas del voto para ir en contra de lo que este señor ha estado promoviendo en contra de los manifestantes y en contra del discurso antirracial en general. Sí, y yo creo que puede ser que dentro del gabinete del presidente mexicano haya quienes crean que hay razones sensatas, urgentes para ir para allá, ¿no? Para ir a Estados Unidos. Puede ser. Pero el chiste es, como tú lo mencionas, y creo que lo pusiste muy bien, hay todos los incentivos puestos sobre la mesa para que Donald Trump haga de esto un show político y un show de campaña, un show mediático en el que use a México como un medio para presumir que algo al menos salió bien dentro de todo lo que está saliendo mal, la pandemia, porque también las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses reconocen que el manejo de la pandemia no ha sido el mejor, que ha sido malo, y que incluso frente a los triunfos económicos de Donald Trump, el hecho de que lo ha hecho tan mal con el COVID, pues le han valido una baja en la popularidad. Luego tenemos Black Lives Matter, que el mismo Trump se compró un conflicto en el que pues él totalmente podía haberse salido de una manera mucho más responsable y decorosa. Entonces todos los incentivos están dados para que él quiera usar la agenda exterior como siempre lo ha hecho, no solamente con México, lo ha hecho con Irán, lo ha hecho con Corea. Él usa estos pequeños trofeos internacionales para poder decir que él es un jefe de Estado que sí hizo valer los intereses de Estados Unidos y los puso en primer lugar en un mundo que les está viendo la cara. Creo que ahí está el peligro, ¿no? Que un Donald Trump arrinconado y un Donald Trump políticamente temeroso puede ser peligroso para México y para toda la comitiva que va para allá. Por supuesto. Oye, Rick, y finalmente, digo, para tratar de ver si esto es otra buena noticia o no sé qué tan buena sea,
Esta semana también anunciaron que México regresa al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Marcelo Ebrard salió ahí a dar su anuncio como la gran victoria. La narrativa del gobierno obviamente es que México retoma su papel líder en las relaciones internacionales y que esto es una muestra de cómo la comunidad internacional nos toma súper en serio y nos da un lugar importantísimo en esta mesa de negociación. ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, primero hay que decir que Marcelo Ebrard es una persona muy hábil, al menos para cambiar la narrativa, ¿no? Para hacer que tengamos un poco más de orgullo nacional en un momento en el que es difícil tenerlo. Y creo que por eso... Sin selección está difícil, Rick. No, hombre. Y ahora lo que quieren hacer es vender como que México, pues que nuestro papel y nuestra postura, nuestra elección al Consejo de Seguridad, que es un reconocimiento internacional del mundo mundial, de cómo México va para adelante. Realmente lo que sucedió, y creo que lo que hay que celebrar en este caso, es que todavía tenemos una burocracia en relaciones exteriores bastante capaz de poder convencer al presidente López Obrador de ciertas cosas que quizá él no está enterado o no quiere enterarse, como la importancia de seguir participando en organismos internacionales, ¿no? El hecho es que México, la candidatura de México al Consejo de Seguridad, pues había sido propuesta desde la administración del expresidente Calderón, se mantuvo y se negoció durante la administración del presidente Peña Nieto, y es todo un proceso largo de negociaciones que también tiene que ver con una lógica regional, en la cual se turnan las candidaturas entre los grupos, ¿no? Entonces, México tuvo que negociar con sus pares en América Latina para que le tocara, y ya nos tocó. Al inicio de la administración, el temor de muchos era que se retirara la candidatura de México, y esto, pues, fuera tomado con mucha razón por la comunidad internacional, por otros países y por la ONU como una falta de compromiso con los temas exteriores, sobre todo a sabiendas de que el presidente López Obrador, pues, era de la idea de que la mejor política exterior era una política interna. Creo que fue un logro, porque al menos sí podremos impulsar dentro de la administración que se tomen posturas más o menos independientes en temas internacionales que le valgan un renombre a México y que nos sigan tomando en cuenta para decisiones importantes, ¿no? No solamente en cambio climático, en derechos humanos, en muchos otros temas. Y que México siga activo en la ONU, siga siendo parte de compromisos importantes, porque de nuevo, el hecho de que México suscriba tratados, el hecho de que México esté participando en comités de revisión de ciertos tratados de derechos humanos, por ejemplo, hace que sea más difícil el retroceso en rubros de la agenda interna, ¿no? El retroceso ambiental, el retroceso en derecho a la información, en derechos humanos, etc. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Rick. ¿Dónde te encontramos en Twitter? Estamos como @RIC_SmithN. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ti. Un saludo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar una temporada más de Política 101. Yo soy Abigail Martínez. En Twitter me encuentran como Abi_MT y en Facebook como @Política 101. Nos vemos aquí en un par de semanas cuando tengamos más información en INCU Comunicación Sin Límites. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.